Bien, amigos, nosotros, aunque no lo decimos, porque es medio difícil afirmar que uno pretende que las personas que nos ven aprendan algo. Porque si decimos eso, entonces nos catalogamos maestros o profesores y no lo somos. Pero sí pretendemos que la experiencia que uno tiene se aproveche. Porque no es justo. No es justo. Yo tengo un ejemplo muy sencillo. Si usted va a iniciar un viaje hacia una ciudad del interior y una persona viene de esa ciudad y dice, mira, no vayas ahora para ese sitio porque hay un puente que se averió y te va a tomar mucho tiempo. Entonces, eso es la experiencia de ese viajero que te la transfiere y te ahorra tiempo. Lo mismo ocurre con nosotros. Con excepción del doctor Cristino Emilio del Castillo y Carlos, pues José Israel Cuello, en aquella época Machi, en aquella época William Hanna, y ahora que quedamos José y yo, pues hasta que Dios quiera, uno seguirá contando experiencias. En el caso de José Israel, que tiene una experiencia excepcional, además de una memoria excepcional, su experiencia está basada en vivencias. A veces, algunos televidentes piensan que José es muy radical, pero eso es su experiencia. Y cuando hablamos de los conflictos que hay, nos gustaría que se conozcan los orígenes de esos problemas. Todos los problemas que hoy está viviendo el mundo y que cada viernes a veces uno les trae a José Israel, tienen un origen, y ese origen podría, para lo único que sirve es para entenderlo, porque aplicarlo parece que no dio resultado. Una de las causas es que no se utiliza a nadie que haya estado en un gobierno anterior, a nadie, porque lo primero es borrar eso, y eso podría tener algún valor, A veces uno trae a algunas personas que tienen parte de la memoria histórica. Cuando uno trae a un ingeniero de Santiago que te hable del inicio del problema de Odebrecht y de las presas y los contratos de Odebrecht, si utilizaran esa memoria histórica, quizá no se resolviera, pero entendieran mejor por qué Lula es presidente otra vez, porque ese problema no comenzó con Lula. Entonces, hoy nosotros tenemos los problemas de siempre. El problema dominico-haitiano, el problema de árabe-israelí, el problema de Rusia y Ucrania. 3 problemas que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de resolverlo y nosotros no podemos tampoco aportar nada, porque quizá el doctor del Castillo y José Israel conocen un poco más del origen de los ucranianos y los rusos. Hoy el líder de izquierda, Narciso Isa Conde, emite un comunicado diciendo las razones que no se publican en la prensa internacional y que hacen que los palestinos tengan razón. Pero esa es la versión de Narciso. Cuando hablamos con el embajador de Israel, tiene otra versión. Lo mismo ocurre con el tema de China y Taiwán. Ese, por suerte, vivimos eso. Vamos entonces a seguir hablando de esos temas y a pedirle al doctor del Castillo, a José Israel Cuello, que en la medida que pueda
da el background de esos tres problemas de hoy. Que por cierto, nosotros a veces pensamos que son problemas como que no son nuestros. El problema dominico-haitiano es un problema del gobierno. El problema de los rusos y de los ucranianos, eso es por allá, sí, pero los precios se alteran. Y ayer me dice un tipo en la calle, me dice, mira, ¿tú sabes quién es el lío de Palestina y Árabe? ¿Quién? Dice, los árabes. Los árabes. Dice, sí, porque ellos quieren darle más vigencia al petróleo, que se le está agotando el tema para poder mantener los precios. Ellos quieren crear un problema. Digo, bueno, esa es una versión también, ¿verdad? Crear un problema para darle más vigencia durante algún tiempo a ese combustible. Yo desconozco todo lo que he hablado. Vamos a darle la bienvenida a José Israel. Y esa crisis está en evolución, está en involución o ya terminó. Ninguna crisis termina completa. Se encuentran soluciones que al cabo del tiempo no son válidas o pueden durar más tiempo una que otra. Pero en definitiva los conflictos humanos, sobre todo de grandes masas, son prácticamente eternos. Ahí está, ¿quién está arbitrando la crisis del Medio Oriente en este momento? El turco, del Imperio Otomano, que tiene su bolín porque eso era suyo. Eso era un dominio suyo todo, hasta principios del siglo XX. De manera que el mundo es así, es una evolución permanente. Yo entiendo que el mundo va a la integración total, pero mientras tanto tiene que eliminar las rispideces de la desintegración, de haber surgido en núcleos humanos. Repite eso, ¿la qué de la desintegración? O sea, entiendo que el destino de la humanidad es la integración total. Sí. En una sola humanidad que conviva. Sí. Pero mientras tanto hay los imperios y las naciones. Los imperios han ido reduciéndose. Sí, pero eso hay otros que se han disimulado en el dólar. Pero eso se parecería a que todos los seres humanos somos iguales. No, somos iguales y no somos iguales a la vez. Somos iguales porque todos tenemos 208 ojos. Entonces la humanidad, 208, eso es un sueño, lograr un 208 mundo. Huesos, ¿verdad? Y así, 32 dientes. Sí. O sea, todos tenemos elementos comunes, dos Sí, orejas, no, dos tú ojos, abres un chino una y boca. un africano y son igualitos por dentro. Sí, Igualitos. igualito. Es así. Y de repente tú estás caminando ¿qué te digo yo? En Italia y te encuentras con un señor que se parece muchísimo a Julito así. Y tú mira, Julito anda por ahí. Cosa que me ha pasado a mí. Por eso lo cito. Pero no es Julito. Es otro árabe que anda por ahí. Que tal vez no vive ahí. Y coincide que uno lo ve un día. Pero eso son coincidencias. ¿Y qué consecuencias usted cree que puede tener eso que está ocurriendo ahora? Por enésima vez, pero que tiene ingredientes que aparentemente diferencian esto de lo anterior. El mundo está viviendo un cataclismo en todos los sentidos. De repente comenzó una descomposición que ya sacó las armas a la calle. Y de repente un día tú encuentras que el conflicto árabe-palestino, judío, se reactiva a niveles bestiales. Porque tú piensas que está concentrado en un problema de la desintegración del imperio soviético o no, adquiere una dimensión más bíblica. Porque eso arranca en la Biblia. Esos pueblos se construyeron alrededor de esa palabra. Y esa palabra se construyó en siglos. Espérate, Entonces, tú puedes entrar ya, cuando se complican tanto las cosas, tú te das cuenta que
ese proceso de integración humana, que tuvo un ejemplo realmente notable en la alianza norteamericana con China, que contribuyó en una sinergia virtuosa a sacar 700 millones de gente del ostracismo y del olvido y a meterlo en un mundo civilizado, comienza a destruirse por la acción de los hombres. Porque donde quiera se recoge el fundillo. Donde quiera aparece un fundillo que se rompe. Naturalmente, entre los palestinos y los judíos, hay que pensar que ese es un fundillo bastante corroído. Pero no se esperaba que por ahí estallara una cosa tan fea. Y una cosa tan cruel. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Pero mientras tanto se están derritiendo los glaciares, el eje de la Tierra se ha movido, el calor es inexplicable en el mundo y hay 3 o 4 guerras preocupantes sobre la faz de la Tierra. El otro día alguien... Sí, pero tú dijiste que ahora hay mucha complicación. Decía un médico y después lo dijo un piloto, que una persona muere generalmente a causa de complicaciones, cuando tiene muchas cosas que no se controlan. Y el piloto decía que un avión no se cae por una causa, que generalmente se suman 2 o 3. Nosotros a final de siglo tuvimos aquí que se acabaron los viejos, surgieron los jóvenes, la economía cambió en el mundo, tuvimos muchos factores que en la última década de los 90 y en la primera de este siglo hubo mucho cambio. Ahora, José Israel, tú coges el cambio climático, el cambio del medio ambiente, buscar combustibles menos tóxicos, unas guerras que se supone que ya en el siglo XXI los hombres iban a entender que la guerra es un absurdo, que no se puede estar matando una persona a otra persona. Sin embargo, por razones económicas y por la venta de armas y por poder y por hegemonía, seguimos buscando jóvenes, poner un uniforme y mandarlo a matar gente que no conocen ni saben quiénes son. Y usted tiene... Realmente, están ocurriendo muchas cosas juntas ahora. También. Muchas. Hay 3 guerras peligrosísimas, con una capacidad de expansión ahora mismo enorme. De manera que eso no es un juego. Eso no es un juego. De una sociedad que no más ayer, tenía una armonía en las 2 principales economías del mundo. Se han distanciado esas 2 economías y por ahí se rompió todo. Por ejemplo, Rusia y Ucrania. Situaciones parecidas con las demás naciones que en un momento fueran la URSS. ¿Existe alguna o subyace alguna diferencia que hoy no se ha manifestado como guerra, que en un momento dado podría surgir como un conflicto en las naciones? Porque la de Ucrania salió, pero puede mañana que aparezca otra nación de la OTAN, que a lo mejor tiene alguna cuenta pendiente con Rusia o algo con otra nación. Y en la medida la economía de la India crezca, va a haber dispersión. Va a haber un problema. Va a haber problemas. Ahí hay muchísimas naciones. Y la propia China, la China no ha expresado criterios, valores nacionales ante el gran público del mundo, pero ahí hay muchos casi casos larvados. Entonces hay mucha materia pendiente. Sí, hay mucha materia pendiente, antes de una integración virtuosa, plena. ¿Por qué hay enfoques distintos en lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania y eso que está pasando ahora en Oriente Medio? Porque Occidente defiende el derecho a la autodeterminación de los ucranianos, la integridad territorial de Ucrania, pero cuando se habla de Palestina, que se supone es el agredido aquí, es la víctima, entonces el enfoque es diferente y la solidaridad es con Israel, independientemente de eso que protagonizó Hamás. Porque no es verdad que Occidente, hay una fuerza que tiene nombre, apellido ¿verdad? Sí. Y apodo, que es la que dice
Ucrania tiene razón y es la víctima, y Israel es la víctima. Estados Unidos es el que dice. El problema Lo que pasa es que es el sitio de nosotros, es el lugar donde estamos. El problema es que al término de la Segunda Guerra Mundial quedó pendiente, como estaba pendiente de 2000 años atrás, el tema judío. El tema Judío. Porque los judíos habían sido las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que se iniciara la guerra, ya ellos estaban en los campos de concentración de Europa. Y las tres potencias ganadoras de la guerra, le hace Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra, tenían un problema judío concentrado, porque al ser ellos la víctima en la Segunda Guerra Mundial, habían sido privilegiados en los países que ganaron con prácticamente una alianza interna de poder. Entonces cada uno quiso quitarse el problema judío de arriba y se fue al asentamiento tradicional de los judíos, histórico, que ellos mismos no aspiraban a tenerlo, porque en la última conferencia sionista internacional, en el siglo XIX finales, ellos decidieron aceptar una de tres opciones que tenían para asentamiento. Argentina en las Pampas, sin población. ¿Le ofrecieron la Pampa? Sí, un pedazo. Digo, se mencionó. Un retazo. Segundo, Texas, en Estados Unidos, y un espacio de Canadá que no recuerdo cuál era. Pero Canadá es un espacio prácticamente despoblado todavía hoy. Pero ellos tenían un problema judío propio, y lo más fácil para resolver su problema era mandar a los judíos para allá. Y ahí se volvió atrás. ¿y quién tomó esa decisión? La decisión la tomaron los que ganaron la guerra. Inglaterra y Francia. Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Pero había un problema judío y también otro problema árabe. Y eso se abordó en Naciones Unidas y se decidió la creación de dos estados. Se hizo efectiva la creación del Estado judío, pero los palestinos no han podido tener su propio Estado. Y eso es lo que ha estado en el debate en las últimas décadas. Si la mayor población judía estaba en Rusia o en esa zona, hoy día, por ejemplo, Putin apoya a Siria. Si los judíos no dejaron raíces en Rusia, lo expulsaron a todos. Claro que la dejaron. Hay una versión. No hay gobernantes judíos, ¿verdad? En Rusia. ¿Cómo? En el comité político. Pero Lenin era mitad judío. Ajá. Lenin era mitad judío. No, y un personaje muy trascendente, que es Lázaro Kaganovich, que era ucraniano y judío. Ambas penas a la vez. Y que dominó hasta el último momento. En mayo, he leído textos donde aparece una hermana de Lázaro Kaganovich. Ellos buscaron esa solución para salir de ellos, de su propio país. Pero era un problema acuciante. Eso era. O sea, junto con esas tres potencias, la guerra la habían ganado los judíos, que eran la gran víctima. Nadie perdió 6 millones de gente. Nadie perdió en esa guerra 6 millones de gente, más que ellos. Entonces la carga que tenían con eso, el macartismo en Estados Unidos, ¿qué fue? Un pleito con los judíos, con una persecución por judíos que se hacía. Y la hermana de Lázaro Kaganovich, que era la última esposa de Stalin, en algunas versiones sobre la muerte de Stalin, ella era médico, ella fue que lo mató, en algunas versiones. Y salió esa misma noche en un avión a Canadá. No olvidemos, ingeniero, que quien tenía el control efectivo de esos territorios era Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, antes de salir, fue quien armó el muñeco ahí. Sí. Y ellos dirigieron todo ese proceso. Cuando se fueron, los judíos ya estaban listos para proclamar su independencia. El problema es que Inglaterra tiene el arrastre de haber sido un imperio territorial y económico en consecuencia. Sí. Los Estados Unidos es una nación imperialista,
Es un concepto de un pensador alemán que luego acoge Lenin en el imperialismo, etapa superior del capitalismo. Estados Unidos, a pesar de que ha tenido expansiones territoriales, como es Guantánamo, como es Puerto Rico, como fue Filipinas por un tiempo, ha hecho un imperio sobre su dinero, sobre la papeleta. Con la papeleta y su capacidad de emisión, ellos dominan el mundo. Ellos no necesitan la ocupación territorial. El colonialismo evolucionó en neocolonialismo. Sí, porque ya no era posible materialmente mantener ocupación de territorio. Ok. Sí, pero Inglaterra no evolucionó a ese nivel. Inglaterra peleó sus colonias hasta el último momento. Y Francia todavía está peleando su influencia en África. Pero hay un asunto. Para quedarnos en el primer tema de Medio Oriente. Existen figuras, personas, luchadores que lo hacen, que son suicidas, los kamikazes en Japón y mucha gente islámica, que no le importa inmolarse. Ahora, no tiene ese movimiento suficiente inteligencia para saber que ellos no tienen posibilidades de ganarle una guerra a Israel y de haberle jugado lo que le jugaron ahora, que inclusive Israel está castigando a sus servicios de inteligencia por dejarse infiltrar de Hamás. ¿Tiene Hamás capacidad para actuar solo o ustedes creen que ahí puede estar Irán u otra fuerza? ¿Quiénes son ustedes en este caso? Ustedes dos. Wow. Por si acaso. Muy amplio. Sí, la tuya, por si acaso. Mira, yo no le voy a creer al judío ese que gobierna a Israel. ¿Que tú no le vas a creer? ¿Cómo que se llama? Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu. Yo no le voy a creer a él que él no sabía que eso se estaba preparado. Porque si hay una cosa eficiente en el mundo... Ellos venden seguridad, José. Ellos alquilan. Ese es tu principal producto de exportación. La alquilan. Y tienen tecnología, y tienen la tecnología más avanzada para eso. O sea, no me venga a decir que jamás... Ellos no han querido hablar por no no crear conflicto, pero ellos están bravos porque no le dieron el muro aquí. Y ellos están disgustados porque no le dieron la construcción del muro. ¿Qué muro? La seguridad entre República Dominicana y Haití, José, ellos querían vender eso. Si se lo hubieran dado, yo estoy seguro que el tollo que hay no se hubiese producido. No. No. Le puede pasar a Netanyahu lo que le pasó a Meyer, que tuvo que renunciar después de la guerra del... ¿Y qué fue lo primero que hizo Netanyahu? Llamar a la unidad nacional. Sí, pero siempre se produce eso primero y después le pasan la cuerda. Bajo su mando. Sí, en aquel momento. Y la unidad nacional, ¿en qué la sintetizó él? En conquistar el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno anterior. E incorporarlo a su gobierno con un coministro. Quintino, ayer el Partido Comunista Israelí culpó a Israel del problema. Sí, esa es una voz disidente, pero la oposición que venía criticando a Netanyahu duramente, porque Netanyahu pretendía quitarle algunas competencias a la Suprema Corte de Justicia. No. Incluso él tiene el trompo que el meñique en este momento. Bueno, y había un cuestionamiento, y sin embargo la oposición obvió eso, hizo causa común y está participando de un gobierno de unidad nacional, que es diferente a lo que ocurre por estos lados. Es diferente porque aquí hacemos campaña con todo. Entonces, tarde o temprano pudieran pasarle factura a Netanyahu. Yo estoy convencido de que le van a pasar factura por esa falla, porque lo que él vendió fue seguridad. Lo cierto es que él no puede vender... Que no lo sabía. Desconocimiento. No es verdad. No se lo van a aceptar. Que el servicio de inteligencia israelita no sabían que eso se estaba preparando. No es cierto eso. Y ya los egipcios están diciendo que le dieron la información.
que ellos se enteraron y le dieron la información y que parece como que penetraron 1.500 yihadistas de Hamas A Israel. a Israel. Y resulta que ahí en la frontera hay unos 170.000 efectivos Judío. judíos. Y mucha gente se pregunta cómo fue que Esos ocurrió, militares. cómo penetraron y llegaron tan lejos. Eso se cultivó con el ojo protector de Netanyahu. Para él asentarse como líder del mundo israelita hasta el fin Y de sus destruir días. Gaza. ¿Eh? Y destruir Gaza. Necesariamente no destruirla. Pero sí lo que está ocurriendo es eso, en la práctica. Bueno, usted tiene el chance de morder duro, porque a él lo mordieron duro. ¿Tú no viste cómo estaba el score? 100-1 de muertos, 100 de un lado y 1 del otro. Hoy ya está distinto. Ya hoy han muerto más palestinos que israelitas. Ahora raro le han dado luz verde para que mate palestinos a Israel. Todos esos llamamientos, Israel tiene derecho a defenderse. Eso acaba con los palestinos. No, han llegado a un punto de decirlo. No quedará ningún jamás vivo. Sí. El mundo nunca será igual después de cualquier guerrita. El mundo cambia con cualquier guerrita. ¿Tiene solución el problema judío-palestino? No. No. ¿Tiene solución? En ese territorio no. Ok, ¿tiene solución el problema dominico-haitiano? Había una solución en curso. Hoy la mencionaron la tuya. Dice, no es problema de tropa, es problema de desarrollo. Sí, con el mismo tema. Yo no veo por qué había que interrumpir ese acuerdo virtuoso de desarrollo común, creado prácticamente por las necesidades recíprocas. Que ahí no hubo nadie que lo... Ambos se necesitan, pero la soberanía está por encima de todo. A veces cuando uno necesita salud tiene que hacer algún tipo de sacrificio. No, pero seguro. Cuando La usted se dieta. somete, Sí. o una dieta, Una o usted dieta. se somete a una operación quirúrgica, eso es un sacrificio que usted está Una haciendo. Pero usted está amputación. buscando una amputación, Una amputación. usted está buscando su salud. Nosotros no podemos dejarnos arrastrar por el caos. Porque en gran medida eso es lo que... Si nosotros permitimos una barbaridad como esa, de desviar un río, si permitimos eso, ¿qué otra cosa entonces no tendríamos que permitir? Pero es que la tubería que está poniendo ahí es la tubería que autorizan los acuerdos de 1 metro cúbico por segundo. Esa es la tubería Pero que eso está no se puede asegurar verbalmente. Usted tiene que demostrarme a mí. Yo tengo la aprensión sobre lo que usted está haciendo ahí. Además, hay obras ahí que dicen que son improcedentes. Construir un dique en esa zona, dicen los expertos, porque yo de eso no sé, pero los especialistas dicen que eso es improcedente, que puede incluso provocar inundaciones. Entonces, ¿por qué no discutimos previamente eso? Lo más probable es que ese dique esté mal diseñado, porque todos los departamentos administrativos de Haití están Sí, deteriorados. Yo lo entiendo, pero ¿quién lo impone? Si no hay gobierno, si no hay institucionalidad, si no hay nada. ¿Quién es que dice eso va? Y tan categórico como que va y va. Ajá. ¿Quién? Así como aquí hay gente que piensa que peleando con Haití fortalece su poder o su perspectiva de poder. Que no es poder, sin ser poder. Sin ser poder. Se hace campaña con eso. De aquel lado con más razón. Allá hay gente que necesita crear un movimiento político propio. Y con eso lo hace. ¿Y dónde está la clase política haitiana? Que yo no la veo. No es la clase. ¿Está en Canadá o en Francia? Sancionada Esa parte que por se, Estados Unidos y Canadá. esa parte que se fue a Canadá y a Estados Unidos está arraigada en esos países. De ahí no vuelve nadie para acá, menos acá haya un desarrollo interno que los atraiga de nuevo. ¿Cuántos dominicanos de los que se fueron en la era de Trujillo, que no son tantos como haitianos, No se han ido? volvieron. No volvieron jamás. No volvieron. No volvieron jamás. Hoy hay muchos que van y vuelven, No, el que se fue cuando Trujillo no volvió más. más nunca. Ni siquiera pasea mucho. En Haití hay la cultura de la manada. Yo leí un artículo en Le Pero Nouvelliste. Haití ha tenido una época tan próxima
como la muerte de Trujillo y la hegemonía de Duvalier, en que el Producto Interno Bruto de Haití era mayor que el nuestro. O sea, En un momento dado. en el momento que Trujillo muere Y que Duvalier. y que está Duvalier rico. esté en la plenitud de su poder, Sí. el PB. Producto Interno Bruto de Haití era superior al nuestro. ¿Y por qué han involucionado? Bueno, porque aquí se emparejó la resma y allá se dispersó la resma. Te lo digo en lenguaje de imprenta. Se regaron todos esos papeles y no hay nada que hacer. A la muerte de Duvalier, Haití comenzó a disolverse. Porque él concentró el poder. Él le dejó el poder a su hijo. ¿Dónde tú has visto un país democrático en que tú de heredero dejes tu hijo? No, Duvalier de demócrata Bueno, no tenía nada. pero tenía un poder. estatuto democrático que lo obligaba a elecciones, que lo obligaba a respetar partidos y cosas de esas. Dominaba el país. Pero él dominó el país con la brujería. Porque él no era un ignorante, él era médico con Bueno, posgrado pues, en Francia. Efectivamente, ingeniero. Él lo que era un alucinado. Lo que Era usted- un alucinado. Lo que usted dice es verdad. Fíjese cómo ese país ha ido de mal en peor. Y con eso es que nosotros estamos lidiando. Yo le decía, leí en el Le Nouvelliste un artículo donde en un editorial se elogiaba el comportamiento de la comunidad en Dajabón cuando intentó crear una muralla ahí en la frontera. Llevaron un camión con blow y materiales de construcción. Y ellos elogiaron eso como algo digno una actitud digna de un pueblo. Eso decían. ¿Cómo usted puede alabar el comportamiento de esa comunidad frente a los vecinos? Y eso lo hace gente pensante de la sociedad haitiana. Pensante, pero te voy a decir algo. José decía, Duvalier era el doctor François Duvalier. Pero si tú veías una fotografía de François Duvalier, tú lo veías que tenía un revólver en la mano. No en la cintura, Sí, no, sí, en la siempre mano. usaba. Siempre un revólver en la mano. Entonces, yo pienso, y José que ha estudiado todos esos gobiernos, que el gobernante que está o que puede haber estado tanto tiempo en el poder es un psicólogo social que conoce su país. De otra forma, tú no consigues que Duvalier haya podido tener esa ambivalencia. Soy el doctor de los pobres, pero conozco que con ustedes no se puede hacer nada y hay que tener un revólver en la mano. Y lo toma. Fidel Castro, el paladín, el que sacó la cabeza por nosotros, 60 años dando funde, ahí no había ni un cubano capaz de competir con Fidel Castro, 60, y todavía está gobernando hoy, Y tú tienes a Trujillo 32, es un criminal, espérate, en el 30, ¿cómo eran las cosas? O te sumas, o te vas, o trabajas para mí, hoy si conspira te mato. Ese era lo que se usaba en esa época. Coge la historia entre la independencia y la restauración, la cantidad de dominicanos que mandaban a fusilar dominicanos. Porque ese era el estilo de la época. Nosotros no podemos jugar desde ahora. José, el problema de Israel no tiene solución por ahora. El de aquí sí. Debería tenerla. Hoy es un día clave, porque uno de los errores dominicanos en el manejo de esta crisis es querer abrir la frontera un día en que no se abría. La frontera se abría viernes y lunes, creo. Hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy les tocaba, pero abrieron el miércoles. Y el miércoles los haitianos se dieron el lujo de decir, yo no abro. Se ha tirado ahí en esa zona el Pero debate. yo te digo, está bien, no es hora de estar enarbolado por nacionalismo, sino de buscar soluciones. ¿Con quién hablamos? ¿Hay gobierno allá? El problema es que el canal ese y la respuesta dominicana está creando un interlocutor. El interlocutor se está creando. Bueno, está unificando a Haití. Está unificando a Haití alrededor de la frontera. Está unificando a Haití alrededor del canal. Del canal y de la frontera. También. Sí, porque ya están cerrando puertas. Y cuando tú oyes un discurso en tu casa tranquilo, tú no estabas diciendo, hablando en televisión, a partir de ahora la frontera no será la misma. ¿Quién dijo eso? El presidente de la República. ¿Qué lectura tú le das? Bueno, eso es una lectura escalofriante. ¿Y tú qué lectura le das? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo no será igual porque nosotros aspiramos a que las cosas estén mejor ordenadas.
Eso de que usted entre y le tomen los datos biométricos es una buena decisión. Y hace mucho tiempo que debimos haber tomado. No, eso está correcto. Eso de usted limitar la cantidad de prescindir lo menos posible de la... Estamos documentando a los haitianos desde aquí. Y además de eso, tratar de eliminar o reducir la dependencia de la mano de obra haitiana. Eso es bueno, yo creo que sí que es bueno. Hace tiempo que debimos iniciar la mecanización del Agrícola trabajo. y construcción. Sí, y para mí esa es una buena decisión. Pero fíjate cómo se produjo esa situación de la inmigración. La República Dominicana estableció leyes en el gobierno de Balaguer de turismo y de zona franca, cuyos resultados no fueron posibles en manos del gobierno, los gobiernos de Balaguer, porque Balaguer mantuvo la moneda represada. Cuando suben los PRDistas al poder, particularmente en el gobierno de Jorge Blanco, se rompió esa obstrucción a la virtud de esas leyes, las que le daban lugar a una devaluación de la moneda con relación a su valor real. Y con el PRD aquí hubo un cambio de modelo económico. Sí, entonces eso hace que florezcan las zonas francas, florezca el turismo y en consecuencia toda la economía dominicana. Es ahí donde arranca la República Dominicana a despegarse en un nivel de desarrollo semejante al de Haití. En Haití, al mismo tiempo, por Duvalier, se decrece. Y ellos que tenían zona franca antes que nosotros, porque aquí se jugó con pelotas hechas en Haití, eso lo recuerdo muy vividamente, involucionan en su economía. Nosotros evolucionamos. En el momento que se crean las zonas francas y el turismo, ¿quién es que concurre al trabajo? Las mujeres en los pueblos y los campesinos. Sí, el campo se vació para la ciudad, dejaron un espacio libre. Entonces, y los haitianos se metieron. Exacto. Esa es la realidad. ¿Qué fue lo que faltó? La mecanización. Sí, exactamente. Si tú te das cuenta que ese flujo se está produciendo, exactamente. tú tenías que facilitar la mecanización Sí. y no ponerle Sí, pero impedimento. ustedes dijeron muy rápido lo que señala José. La mujer y el hombre de los campos o de los pueblos se fueron para las zonas francas y para las ciudades. Para las industrias de las ciudades. Mira, entonces, ¿qué pasó con el campo? Que vino el haitiano. Mira, Roque Adame, que fue muy, Sí, amigo, sí. fue muy amigo mío. Yo me acuerdo de las 4 cosas que él podía hacer. No, Oye, no, yo le pregunté, señor, pero usted es un hombre tan inteligente y con Brillante. tantas luces, ¿por qué se metió aquí? ¿por qué se metió a cura? Dice, eran 22 tareas y éramos 11. O me meto a guardia o me meto a cura. ¿Qué tú quieres? Si no, no bajo. Era de Jánico. Ahora Ese era también, ¿Me meto a guardia o me meto a O me cura? meto a cura, si no, no bajo de Jánico. O me convierto en un campesino con 2 tareas. Con 2 tareas. ahora hubo una política deliberada del gobierno dominicano en relación con la frontera. Hubo un proceso de flexibilización. Porque fíjese, por ejemplo, que no solo los haitianos llegaron a las áreas rurales, también se hicieron dueños de la construcción. También se hicieron Pero que la dueños de la expansión de la construcción también demandó mano de obra que debía provenir del espacio agrícola. Ellos comenzaron como ayudantes, pero terminaron aprendieron la desplazando a profesión. todo el mundo. Sí, Mira, sí, el gobierno- al haberla vacante con el mezclador, porque el dominicano no estaba ahí, pero después aprendieron a pegar el blog y aprendieron a hacer cerca. Óyeme, hace muchos años yo fui a Puerto Príncipe. ¿Fuiste? A Puerto Príncipe. Una vez que Leonel Fernández visitó Puerto Príncipe, no sé con qué motivo, y me incluyó en la delegación, porque había escrito sobre este tema. Nada, yo era relleno, güey. ¿Usted estuvo cuando el tiroteo? No. Ah, porque... Y entonces durante... ¿Qué año? Miguel Coco era director de aduana, debe haber sido el que me promovió. Leonel, en el primer gobierno de Leonel. Sí. 96, 2000. Entonces, ¿qué pasa? Miguel era el cajero de la delegación.
como era director de aduana, él se encargaba de la bolsa. Pero no tenía nada que hacer durante las reuniones de Estado, ni yo tampoco. Amigo viejo, colega de oficio en imprenta. Vamos pasando por una calle y están construyendo una casa sencilla. Yo me acerco. En Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, sí. Y yo me acerco para comprobar que se había graduado aquí. Sí. Ese pañete no lo daba un haitiano, sencillo. ¿Quién lo dio? Un haitiano que había estado aquí, Que estaba aquí. que ya estaba ya graduado. Ya había regresado. Sí, ya había regresado a Nueva York. Tan sencillo como es. Usted ve en los videos a veces de algunas cosas que pasan en Haití. Uno sabe que Haití por los letreros y el idioma, pero Ajá. después la arquitectura barrial es muy parecida a la de Sí, aquí. sí. Porque Ahora, ingeniero, es una usted- intercomunicación. Usted dijo que el válida. conflicto israelo-palestino no tiene ninguna solución. Hubo un intento y eso llegó a caminar bastante bien. Bastante bien. Lo que pasa es que ahí se produjo un cambio de gobierno en Estados Unidos y la política cambió. Cuando llegó Bush, que desplazó a Clinton, que era el que empujaba esos acuerdos que se firmaron en Washington. Se iniciaron las negociaciones en Oslo Sí. y después se Óyeme, firmaron los acuerdos. Por resoluciones no falta. Porque Ahora, tenemos que partir del criterio de que hay que buscarle una solución al problema palestino. Eso debe tener una Sí, solución. pero hay algo. óyeme, para- pero resoluciones hay muchas. José. Ninguna ha sido viable. No, es que no se ha hecho el esfuerzo. La comunidad internacional no ha asumido eso con la debida responsabilidad. Sí, pero esa situación que a veces no sale, pero que uno sabe que existe, y es, todo es básicamente económico, menos el problema árabe-israelí, judío-palestino. Y tú dices, ¿qué está pasando entre el sector económico judío y los árabes ricos de Arabia Saudita, que nunca se han enfrentado, sino que le echan la culpa a Hamás? La gente de Arabia Saudita le da su chelito a Hamás, le da a Hezbollah su cuartico, pero no enfrenta a Israel. Y se dice que ahí podría haber, por razones de la economía, algún tipo de acercamiento. ¿O ya lo hay? Cuando hay paz y entendimiento, hay acuerdo. Si no ha habido grata entre ellos, uno se pierde de aquí, porque uno atiende a lo que tiene garata, a lo que estalla, a lo que hace bulla. Si no ha habido conflicto entre ellos, achácalo también a que Arabia Saudita está obligada a cambiar de paradigma para mantener su nivel de vida. Arabia Saudita ha sido beneficiaria del esplendor del petróleo y eso va a morir y ellos lo saben. Y ellos están enfrascados. Ellos están enfrascados en un cambio de paradigma económico. Y eso los acerca a Irán y los acerca también a Israel. Sí. Y eso es así. Ahora hay un Mientras elemento. el pueblo palestino es un pueblo disperso, al no tener asiento físico estable, no puede desarrollar una economía común. En consecuencia, no tiene la libertad de decisión que tiene Arabia Saudita. Qatar está metido allá también, buscando lo suyo. ¿Tú sabes de qué vive Qatar? De un fondo de inversión. Ellos ya no viven del petróleo y del gas, que tienen muchísimo y siguen vendiendo. Pero si tienen su capital formado ahí. Sí, ellos son tienen, dos o tres. Son dos o tres y asentados sobre una montaña de riqueza. Son dos o tres y tienen toda la riqueza del mundo. Ahora hay un Dice elemento, los cataríes, Sí. que son los no que están solamente los cataríes, sino también esos países, los paisitos esos, Qatar, Sí, Kuwait, que tiene muchísimo dinero. Dubái, Qatar. Esos Ahora, viven de su chelito, pero hay dominan. Bueno, pero Noruega también. ¿Eh? Noruega no tiene presupuesto nacional.
Noruega lo que tiene es un fondo de inversión. ¿Cuánto suelta el fondo de inversión al año? Y con eso se administran, que es una montaña de ¿Por qué tú dinero. dices un fondo de inversión? Porque Ah. funcionan como un fondo de inversión. Lo ejercen así, o sea, manejan el país así. Tienen un fondo de inversiones cuyo resultado limita el presupuesto de Noruega. No hay impuestos. O sea, la necesidad del impuesto no se contempla. ¿Por qué con la mediación de China y Rusia, Arabia Saudita normalizó sus relaciones con Irán? Yo creo que es la misma explicación que Porque- usted dio. porque Irán para el, Pero hubo- porque pero- Irán para el mismo sitio. No, muy bien, sí, pero hubo quien sirvió de puente para esas negociaciones. Óyeme, hay muchos puentes que se crean por necesidad del puente y no por necesidad del que va a cruzar el puente. Hay gente que es muy solicitada ahora con Arabia Saudita y con todo, porque va a morder ahí. Hay muchas diligencias, es un país muy rico, que necesita una orientación en el sentido hacia dónde va. Ingeniero, ¿cómo cambia todo esto la guerra en Ucrania? Bueno, la guerra en Ucrania pasó a la página 3, los 5 de los periódicos. Eso te lo dice todo. La guerra en Ucrania se puede convertir en una guerra endémica. Ha sido una guerra endémica durante siglos. Y ahora habrá que dividir la ayuda entre Israel y Ucrania. Toca a menos. Sí. Mientras tanto, Estados Unidos simula una ayuda a Ucrania que en definitiva es una renovación de sus armamentos. Era una guerra que ellos consideraban que tenía un límite, que probablemente no les salga, pero hasta ahora a ellos no les ha costado un chele, ellos están renovando sus arsenales. Las balas envejecen, la pólvora suda. Tú no puedes de ninguna manera mantener un arsenal indefinidamente guardado. Tienes que ponerlo a pelear. Y es muy Y bueno. hay que modernizar. Hay que modernizar. Y lo que era un costo se convierte en una inversión política. Muy redituable. Los polacos salieron de todo su armamento ruso. Ahora tienen armas americanas. No es que no tienen armas, pero ya no tienen armas rusas. Ni balas rusas, ni cohetes rusos, nada de eso. Ya son americanos. Sí, los aviones que no tenían repuesto, ellos lo despacharon para allá. Se los regalaron a Ucrania. Y ahora tienen F-16. F-17. Y Bien. tal vez 18. Vamos a hacer una pausa.